Hola a todos, bienvenidos a Cultívate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre Teotihuacán. Y sin más demora, empezamos. No siempre el sitio de Teotihuacán fue monumental. Antes de que se iniciara la construcción de la gran ciudad, en el valle de Teotihuacán existió una fase premonumental, un periodo prehistórico del 600 al 200 a.C., en el que llegaron a vivir alrededor de 6.000 aldeanos diseminados en pequeños grupos de agricultores que labraban la tierra, pescaban, cazaban y recolectaban frutos en los alrededores del lago Texcoco. Se desarrolla en el preclásico tardío mesoamericano. La que llegaría a convertirse en la ciudad más grande de toda la América precolombina comenzó a construirse allá por el 150 después de Cristo y hasta su declive en el 750 después de Cristo pasó por un desarrollo incomparable. Hay que destacar la Cuenca de México, muy bien provista desde el punto de vista económico, conformada por una serie de lagos unidos de agua salada y dulce que permiten el regadío y la agricultura. Es una zona muy rica en animales, como las aves. Zona volcánica situada en la zona central de la Sierra Madre. En la zona norte de la cuenca destacará Cuicuilco, muy rica en minerales como la obsidiana de color verde, situada en la Sierra de las Navajas. Zona rica en bosques, muy buena para los asentamientos. Hacia el siglo I a.C., estos asentamientos empezarán a crecer como Teotihuacán y Cuicuilco, y en esta última destacarán las construcciones de pirámides monumentales. Con el cambio de era, el volcán Xitle entró en erupción, dando paso a toda una catástrofe que favorecerá a Teotihuacán, pues Cuicuilco al sur se abandonó y sus pobladores huyeron al norte, a esa ciudad. Teotihuacán fue una de las ciudades más grandes de la época, de carácter monumental. Destaca el complejo de la pirámide del Sol, de la serpiente embrujada o pirámide Quetzalcóatl, la calzada de los muertos y la pirámide de la luna. Teotihuacán es una ciudad atravesada por el río San Juan y San Lorenzo, que permite ver que el curso de estos ríos en la ciudad está canalizado desde la fundación, al igual que se diseña la calzada de los muertos en un eje norte-sur. Cuando los aztecas van a la zona se la encuentran destruida, y son estos quienes la denominan Teotihuacán. No se sabe cómo se llamaba la ciudad ni qué habla tenían. Los aztecas la consideraron una ciudad mítica, llena de múltiples divinidades. En la ciudad aparece un nuevo estilo arquitectónico. Así, el perfil típico de una pirámide es el talud tablero. Primera parte inclinada en talud sobre la que se pone un paramento alargado que tendrá una especie de marco que se denominará tablero. Es una asociación de talud y tablero. Núcleos de piedra. Más tarde descubrieron que una mezcla de piedra volcánica, arena y agua producía cemento. En Teotihuacán se usarán dos materiales de origen volcánico llamados tesonte, piedra volcánica porosa muy fácil de cortar que permite construir monumentos en altura de peso ligero, y el tepetate, que es un tipo de cemento. Uso también del estuco para pulirlo y decorar pictóricamente el edificio. Luego se pule y esto hace que sea impermeable. Muchas veces se pintarían en rojo. También el suelo se encuentra cubierto de estuco, produciendo una superficie muy lisa e impermeable. El estuco es una pasta de grano fino compuesta de cal apagada, normalmente cales agrias grasas, y mármol pulverizado, yeso, pigmentos naturales, etc., que se endurece por reacción química al entrar en contacto el hidróxido de calcio de la cal con el dióxido de carbono. Se utiliza sobre todo para enlucir paredes y techos. Después del planeamiento de la calzada de los muertos, se construirían las pirámides de la luna y la pirámide del sol, que tendrán largas calzadas con cierto nivel. Hay evidencias de que este sitio se convirtió en centro de peregrinación, con restos de sacrificios de niños en cada una de las esquinas de la pirámide. También presencia de pirámides adosadas o edificios, un rasgo de Mesoamérica. Ahora paso a explicar muy por encima las construcciones más importantes en Teotihuacán. La pirámide del Sol es un edificio muy alto,
complejo de la pirámide del Sol de la serpiente embrujada o pirámide de Quetzalcóatl, construido en la segunda fase. Edificio de 200 metros. Realizaron una especie de cajones para facilitar la estabilidad del edificio. Una especie de montaña de gran monumentalidad con templo superior que no se conserva, de unos 75 metros de alto. Hasta la construcción de los rascacielos en Estados Unidos en el siglo XIX, este era el edificio más alto de América. Presencia de cajones por el amontonamiento de piedras. La escalinata central de la pirámide no es de época, es del siglo XIX al mantener el estilo occidental. Hay evidencias de que este sitio se convirtió en centro de peregrinación. Se hallaron restos de sacrificios de niños en cada una de las esquinas de la pirámide. También presencia de pirámides adosadas o edificios, un rasgo de Mesoamérica. Además de los sacrificios, en los años 70 se descubrió la entrada a un túnel que era el eje principal del edificio, con una parte natural y otra parte construida, donde se habían excavado cámaras con habitáculos, puertas que señalan el carácter ritual y que destacan al acabar en unas cámaras que nos remiten a los olmecas anteriores y a sus mitos emergentes que sitúan su origen en el interior de cuevas y de la tierra. Prestigio de Teotihuacán al ser el lugar de origen de donde surgen los demás pueblos del período clásico. Ciudadela. Hay que destacar también el aspecto cuadrangular con plataforma elevada que cierra el entorno, a la que se accede desde la Calzada de los Muertos, denominada Ciudadela. En el interior de esta ciudadela se hallaba una pirámide, la pirámide de la serpiente o Quetzalcóatl, al que se añadió un templo flanqueado por pequeños palacios. Originalmente no tenía edificios adosados y estaba decorada con serpientes, algo asociada con superficies grandes de agua. Se le llama pirámide de la serpiente por el tipo de decoración que tiene en sus muros. Cabezas de serpientes con collar de plumas, colmillos, serpientes de cascabel y cuerpos recubiertos de plumas. También se representa la imagen con una especie de tocados que representan a la serpiente de la guerra. Posiblemente estos dos tipos de serpientes representarían la fase de la creación. Evidencias de que estaban pintadas. Elemento de conchas que se asocia al mito de la última creación por el ambiente acuático de toda la iconografía, que es el mito de un monstruo que amenaza con una inundación que destruirá el mundo, por lo que hay que matarlo y se despedaza. Los restos se reparten por la tierra y este sería el origen de la civilización humana. En las excavaciones realizadas en el edificio, cabe destacar la presencia de un pozo y otro túnel en el interior que se dirigía hacia el eje de la pirámide. Presencia de ofrendas relacionadas con conchas procedentes del Atlántico y el Pacífico. Objetos exóticos, puntas de proyectil, herramientas de obsidiana, evidencias de tumbas con ajuares funerarios. Evidencia de enterramientos, cuya excavación ha estado en manos de S. Sugiyama, que halló objetos de ofrendas asociadas a la inauguración del edificio. Cuerpos dispuestos de forma conjunta, de manera ritual, con las manos atadas, pero con ajuares muy ricos. Relacionadas con sacrificios humanos dispuestos en diversas galerías de la pirámide que presentaban ajuares con objetos preciosos que procedían de la costa del Golfo, por lo que se relacionó con cautivos de guerra. Había casi 200 cuerpos. Sacrificios de niños en las esquinas, sacrificios de hombres y mujeres, una disposición muy estructurada según los sexos. Sacrificios de Estado, asociados a la creencia de que un edificio que hace sólido si cuenta con sangre en sus cimientos, sangre humana, rituales de fundación. Pirámide de la Luna. Cerrando el eje de la Calzada de los Muertos está la Pirámide de la Luna, un edificio mucho más tardío, situado al final del gran complejo. Es un edificio interesante por su concepción de pirámide junto a otra adosada. Se ha podido saber que el origen del templo no sería el núcleo de la pirámide mayor, sino que el edificio empezó a crecer hacia atrás y se le empezó a dar forma de pirámide. Se hallaron ofrendas y entierros formales,
conjuntos de cráneos, individuos enterrados que no habían sido sacrificados, presencia de sacrificios maniatados y algunos decapitados. No se trata de un sacrificio masivo, pero advierten la práctica de los rituales de ofrenda de vida humana y animal por la presencia de aves y demás animales en las esquinas junto con objetos variopintos. La calzada de los muertos es el eje principal de la ciudad de Teotihuacán. Tiene unos 40 metros de ancho, dirección norte-sur. Su límite norte se encuentra en la Plaza de la Luna y su extremo sur, que se prolonga desde la ciudadela. El río San Juan fue desviado para que la atravesara perpendicularmente. Hay un puente dividiendo la ciudad en 4 cuadrantes, conformando una superficie adaptada al paisaje y las elevaciones que la rodean. Cerro Gordo, Cerro de Patlachique, sobre la cual se trazaron calles y se levantaron palacios o templos, dedicados a las diferentes actividades político-administrativas y cívico-religiosas del estado teotihuacano, así como complejos residenciales que estuvieron ocupados por las altas jerarquías sociales, conformadas principalmente por sacerdotes. Los complejos residenciales son muy abundantes en toda la ciudad de Teotihuacán. Son complejos residenciales de vivienda permanente, de planta cuadrangular, que dan aspecto muy compacto a la ciudad, muy bien planificado de 60 por 60 metros, con una entrada principal, aunque el acceso es restringido. Hay presencia de vanos. Carecen de puertas. No hay ventanas al exterior. Complejo de Tetlitla, Zaguala o Yayahuala. Complejo de 3.600 metros cuadrados de entre 20 a 100 personas. La abundancia de estos complejos explica la existencia de unos 40.000 a 200.000 habitantes, convirtiendo a Teotihuacán en una de las ciudades más pobladas del planeta. La cifra media serían 120.000 personas. Cuando esta ciudad se descubre, pasa a ser muy admirada por los españoles, por estar tan bien estructurada y planificada. Los patios proporcionaban espacios de luz, pero también de agua. Existencia de un sistema de alcantarillado, tuberías interiores, que evacúa el agua del exterior hacia cisternas exteriores o interiores para el aprovechamiento del agua. Para evitar el acumulamiento de agua en las cubiertas, se construyen sistemas de drenaje y sumideros en pendiente que van a parar al alcantarillado, todo un sistema subterráneo. Todo esto implica la especialización de la actividad social y económica, pues hay gente que se dedica al cuidado específico de ciertas áreas de la ciudad. Existencia de casa con un patio central, con estructura de templo, que contaba con altar de uso doméstico y que permitía distribuir las demás estancias habitacionales. Los neonatos son enterrados en los altares domésticos de cada casa, lo que evidencia una alta mortalidad infantil, tal vez por sacrificios. Algunos altares están decorados de forma más rica que otros, lo que evidencia el poder de la familia. Las áreas residenciales siguen la estructura constructiva de los grandes templos: talud tablero, cemento fino, petate, revestimiento de estuco, muros en piedras con forjado antiguo de madera y cubiertas planas e impermeables. Con cubiertas planas se pueden cubrir espacios muy grandes. Zaguara presenta las paredes pintadas en rojo, algunas con iconografía y otras no, que indican la complejidad de sus edificios. Hay que señalar que estas pinturas están presentes en varios complejos y nos dan información sobre el oficio de la población, pues se repite en varias áreas residenciales. En Teotihuacán hay divinidades representadas de frente. Las imágenes de diosas se identifican en Tetlitla con decoración de plumas de quetzal. Se dan en zonas húmedas de la zona maya, situados muy lejos de Teotihuacán, que explican la existencia de redes comerciales. Destaca una divinidad femenina. Esta deidad se denomina Chalchiutlicue, la esposa del dios de la lluvia, la deidad de las aguas someras, de tipo benéfico. Se representa de frente, con gran penacho. De sus manos brota un líquido del que emana el agua preciosa. Presenta orejeras
y en la parte de la boca tiene una especie de adorno bucal que cuelga de la nariz, dando un aspecto muy característico a estas divinidades. Nariguera de Tlaloc asociada al campo militar. Elementos de decoración geométricos con diseños animales en el interior de las casas. Búhos nocturnos que suelen tener en sus picos garras de sangre. También representaciones de felinos con piel reticulada. En el sueño se representan huellas, lo cual indica que el personaje está caminando. En Atetelco hay un coyote con penacho en la cabeza, chorreando sangre con una voluta que sale de la boca y que se asocia con el sonido del animal aullando o con una persona que es capaz de hablar y que simboliza a los mandatarios de poder o de mando más destacados de esa sociedad. En Atetelco hay también dos personajes y una serie de huellas esparcidas que representan un campo de batalla. Los dos personajes representados son guerreros, por su vestimenta y porque se presentan con una garra en una mano y en la otra un objeto punzante que lleva ensartado un corazón que gotea sangre. En Teotihuacán, a los guerreros se les representa de perfil, con tocados especiales de penachos de pluma, de cuya espalda le cuelgan colas de coyote, volutas, puntas de base triangular que se abren en su base. En otra mano llevan un objeto punzante y cortante con sangre. A veces las manos se representan con garras asociadas a animales rapaces. En Tepantitla se representan en los muros otros temas sobre las actividades de los habitantes de la ciudad, en este caso los sacerdotes, en donde se representa con una bolsa con copal, que es el incienso indígena. Los sacerdotes también se representan con vírgulas distintas a las de los altos mandos. Son vírgulas floridas, debido a que es una lengua muy literaria y codificada. Hay existencia de linajes sacerdotales. Los sacerdotes se representan con grandes penachos de pluma, situados de perfil. Los más destacados son los objetos que porta. Bolsa ceremonial o bolsa de copal con el incienso indígena en una mano, mientras en la otra aparece representado un líquido del que emana algo. También presencia de vírgulas muy gruesas con elementos decorativos como las flores, que reflejan que esta representación se asocia con un mando especial al poseer un habla muy característica. Suelen aparecer acompañando deidades, como en la representación de un personaje central de frente con manos extendidas, del que emanan líquidos que representa a Chalchiutlicue, y está flanqueada a sus lados por dos sacerdotes de perfil, con una mano que sostiene el copal mientras la otra derrama algo. La cerámica de Teotihuacán es una tipología de vasos cilíndricos hechos de barro denominadas trípodes, pues tienen 3 patas y poseen las patas cuadradas de tipo almena que pertenecen a la fase de Xolalpan, del 350 al 550 después de Cristo. También hay otras formas redondeadas. Algunos presentan tapas. También destacarán los incenciarios de tipo teatro con decoración superior que sugieran una escenografía. Xolalpan es la fase de máxima expansión de la civilización de Teotihuacán. Diversas formas de decoración que sugieren otros tipos de cerámica, como la anaranjada delgada, referida al poder económico que se expande a otras zonas de la ciudad. Técnica de estuco que recubre el vaso cerámico. Luego se decora y se cuece, quedando un color muy característico. Diversas técnicas decorativas en escultura y relieve que decoran la superficie de vaso. Figurillas huecas de uso doméstico, que en su interior poseen otras figurillas. También hay una especie de candeleros de uso doméstico. La figura del teotihuacano es muy característica. Falda larga, parte superior con camisa y tocado de tela dispuesta de forma alargada sobre la cabeza, en el caso de las mujeres. Atuendo más sencillo con especie de capas para los hombres. Aparecen en el contexto lúdico. Sirven para jugar y también son de uso doméstico. Figurillas también de cunas de bebé o de niño. Figuras bases de guerrero usadas como juguete. Destacarán también las máscaras funerarias muy estándares y esquematizadas.
que marcan un canon en todas las diversas ciudades. No están individualizadas. Orejas apenas esbozadas. Algunas presentan orificios, ojos de tipo almendrado y boca entreabierta de tipo almendrada. Existen otras más elaboradas con incisiones de jade y de conchas, o hechas de cerámica. Representaciones de esculturas en piedras que aparecen en ofrendas de pequeño tamaño, muy esquemáticas y estandarizadas. Otras piezas hechas en piedra son las almenas que adornaban todo el perfil de la azotea. Discos de plumas, que son marcadores de juego de pelota. Hay esculturas que representan felinos. Por las representaciones conocemos la identificación de diversas deidades. Chalchutlicue, la diosa de las aguas someras o superficiales, esposa de Tlaloc, dios de la lluvia. Hueteot, dios viejo, dios del fuego que suele ser representado como un anciano encorvado y sobre la cabeza porta un brazal. Cipetotec, el señor desollado, peculiar del altiplano de México, deidad masculina que suele vestir una piel humana, que en la palma de la muñeca porta una mano humana, un dios que viste una cara humana en su rostro con los ojos cerrados, boca redonda y grande, dios asociado a la guerra que se prolonga a otras culturas de la zona. Destaca sobre todo Tlaloc, dios de la lluvia, dios de las tempestades, que se identifica por poseer nariguera o adorno bucal, con dientes largos y presentar una especie de anteojeras. De perfil, con anteojeras, adorno bucal con especie de dientes o barbas, 3 vírgulas. En una mano porta un rayo y en la otra elementos vegetales como la mata de maíz. En unas representaciones se presenta en aspecto benéfico y en otras con un aspecto terrible. Siempre se presentan estas dos vertientes. Algunos guerreros se representan como Tlaloc. En Teotihuacán la estructura de juego de pelotas no existe, aunque hay representaciones que aluden a él. Se trata de otra tipología de este juego. 2 equipos, 2 marcadores que dirigen la pelota con una especie de palo. El concepto de Teotihuacán como metrópoli real atrae gente proveniente de otros lugares. Esta población es necesaria para el mantenimiento de esta ciudad. Fue una ciudad concebida como un centro de atracción. Allí también se han hallado figurillas que pertenecen a otros grupos étnicos. Además de los barrios internos de la ciudad, hay que hablar de una ciudad política. Se ha identificado un área que depende de Teotihuacán, la zona del centro de México, donde se halla el Valle de Tula, que es una zona agrícola, de la Sierra de las Navajas, del Valle de Toluca y la zona oriental del Valle de Morelos, que es una zona de cultivo de algodón, o el área de Izcaquistla y Tepeji con el corredor del Valle Puebla-Tlaxcala, el área de las cerámicas anaranjadas delgadas, en extensión unos 300 a 400 kilómetros. En todo el área maya aparecen objetos relacionados con Teotihuacán y se habla de un control político por parte de Teotihuacán. Huasatum, representación de iconografía y cerámica con guerreros con cola de coyote. Yaxo, representación de guerreros con máscaras de Tlaloc. 3 islas, estelas con guerreros y casco con mosaico de la serpiente. En Copán se halló la representación del primer mandatario y fundador de esta ciudad, procedente de la zona Teotihuacán, Yazcumo. Osquintoc y Cela, donde hay iconografía teotihuacana. Son muy característicos de Mesoamérica los imperios hegemónicos que se caracterizan cuando se conquista un estado. Este no va a desaparecer, sino que sus gobernantes van a continuar con su dinastía, pero queda supeditado económica y políticamente al estado que lo conquista. Se discute si Teotihuacán era un imperio, el más grande presente en Mesoamérica, o si era un simple territorio que se expande comercialmente y controla dichos espacios geográficos. En el 650 después de Cristo, tras el apogeo de Teotihuacán, llegaría la fase de Metepec,
donde evidencias de incendio en la ciudad muestran un retroceso. Se piensa por la nueva cerámica hallada de estilo coyotlatelco, que es típica de los pueblos del norte, que eran bárbaros. Se habla de la llegada de estos pobladores debido a la debilidad de la ciudad, poniendo fin a su hegemonía. Ya llegamos al final del video. Espero que les haya gustado la explicación. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós.